A los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún. Se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio en la puerta. Él proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico. Como no podían entrar por tanta gente, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, les dijo al paralítico: tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí decían: ¿por qué habla así? Blasfema. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 1 al 12. Jesucristo educa el pensamiento del ser humano para que aprenda a hablar en nombre de Dios y solucione conflictos en la misma sociedad. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 18 de enero, año 2019. En el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, en su inicio, existe una excelente propuesta de Jesús de Nazaret: cómo educar la mente y el pensamiento para que las personas nos acostumbremos a hablar en nombre de Dios, con el Espíritu de Dios, de acuerdo a la mente de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y así poder ir solucionando ciertos conflictos, críticas destructivas que aparecen en la comunidad, personas que entran a disociar a otras personas porque quieren imponer el pensamiento humano y no conocen el pensamiento divino, personas que juzgan a los demás pero no se juzgan a sí mismos, personas que tienen la costumbre de estar mirando solo los defectos de los demás, pero no se miran sus propios defectos. Personas que les gusta polemizar, pero no tienen argumentos divinos. Para todo ese tipo de personas va bien el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, entre los versos 1 al 12. Tratar de solucionar conflictos y aprender a vivir bien en comunidad, aprendiéndole el método pedagógico a Jesús de Nazaret. Lo primero que el Señor hace es atender a la persona en la dificultad que tiene. Valora a la persona, tal como ha insistido tanto el Papa Francisco. Mírele primero lo bueno que tienen los demás. No se fije en los defectos de los demás. Admírele la buena intención de los demás. Eso hace Jesús de Nazaret. Viendo la fe que tenían las personas, le dijo al paralítico: tus pecados quedan perdonados. Esa es una primera actitud. ¿Cómo tener una mente según el Espíritu de Dios? Primera actitud: siempre entre a valorar, a servir, a extender la mano, a ayudar al otro. Es la primera idea que se le ocurrió a Jesucristo. Es tanta la fe que tiene esta gente, es tanto el deseo que tiene esta persona, que le voy a decir: tus pecados quedan perdonados. Y ese es un criterio muy bueno en materia de evangelización, porque las personas siempre se enfrentan a los conflictos sociales. Jesucristo le tocó enfrentarse a los adversarios, escribas, fariseos, la polémica entre los discípulos de Juan y los fariseos y los herodianos. Entonces Jesucristo entra a solucionar el conflicto. El conflicto es porque perdona pecados. El conflicto es porque come con pecadores. El conflicto es porque practican eso del ayuno. ¿Eso para qué sirve? Pues el conflicto es la observancia del sábado. ¿Por qué sana en sábado? ¿Por qué es atrevido? Y aquí unos escribas le dicen a Jesucristo: blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Y Jesucristo soluciona el problema. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a un paralítico: tus pecados quedan perdonados? O levántate, toma la camilla y vete a tu casa.
¿Qué es más fácil decirle a una persona? Quedas condenado, no te voy a escuchar, no tengo tiempo para atenderte. Eso no es cristianismo, eso no es evangelio. No nos enviaron a la misión a tachar a los demás, a solucionar el conflicto. Y aquí hay un capítulo 2 de Marcos que muestra a Jesús muy lleno de caridad, de solidaridad, de misericordia y de bondad para atender los conflictos. El Papa Francisco, en el mes de abril del año 2014, en una homilía en la Casa Santa Marta, regalaba una frase en esa línea. Decía el Papa: la misericordia va más allá y transforma la vida de un ser humano de tal manera que el pecado sea dejado de lado. Es como el cielo, decía el Papa en esa ocasión. Nosotros miramos hacia el cielo, pero cuando llega el sol por la mañana con tanta luz, las estrellas ya no se ven. Y así es la misericordia de Dios.